chicos, voy a tratar de explicarles un poquito acerca de lo que es la reproducción de los seres vivos para ir avanzando en este sentido y no quedarnos solo con las actividades. Entonces quiero que pongan atención. De todas formas el video lo van a poder estar observando, ¿vale? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la reproducción de los seres vivos. En lo que es la reproducción sexual y lo que es la reproducción asexual. ¿Cuáles son las características de cada uno? Es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Pero bueno, desde esta primer diapositiva quiero que vean que en la reproducción sexual los hijos son distintos a los padres, como en el caso de los perritos, tienen características parecidas, pero tienen también características diferentes, es decir, aquí se ve, bueno, el color es diferente, ¿vale? Estas son las características en la reproducción sexual, que los hijos son diferentes a los padres. No como en la reproducción asexual, ¿salen? Los hijos son idénticos al padre o progenitor, tienen características exactamente iguales del padre o progenitor, es decir, no tienen ninguna variación. La reproducción, como decía, asexual o sexual. Vamos a irnos por el caminito de arriba, la reproducción asexual. En la reproducción asexual les comentaba, es solamente un progenitor, solamente uno provee los genes. Ya sabemos que los genes son esas características que nos van a dar o a determinar ciertas características, válgase la redundancia, físicas o genotípicas o fenotípicas, como lo hemos visto dentro de nuestro ser. Bueno, en el caso de la reproducción asexual es solamente un progenitor. Los individuos son exactamente iguales o idénticos al progenitor, porque son como copias en realidad. ¿Esto qué va a dar? Que no haya variabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Que no haya variabilidad en la especie o variabilidad genética. ¿Esto qué quiere decir? Que las especies, al tener las mismas características, van a tener los mismos fallos, van a tener los mismos problemas, también van a tener las mismas cosas buenas, por así decirlo, pero esto va a generar una menor adaptación. El hecho de que haya poca o no haya, mejor dicho, variabilidad en la especie, esto genera que no haya una buena adaptación al medio que los rodea, porque van a tener exactamente las mismas características. Si el medio ambiente cambia, ellos no cambian con el medio ambiente, ellos se mantienen igual, y esto va a generar que no haya una buena adaptación. Por otro lado, la reproducción sexual, que es como la que nosotros ya tenemos, se necesitan dos progenitores, papá y mamá, ¿verdad? Estos individuos van a ser diferentes a los progenitores, vamos a tener características sí de papá y sí de mamá, pero vamos a tener características propias. Estos individuos, los de la reproducción sexual, tienen una mayor variabilidad en la especie, da una mayor variabilidad en la especie. Vamos a ser diferentes los unos de los otros porque tenemos características de nuestro papá y de nuestra mamá. Tenemos ciertos rasgos parecidos a uno o al otro, pero realmente vamos a ser diferentes. Y esto va a dar una mayor adaptación. ¿Por qué hay una mayor adaptación? Porque recibimos los genes de los progenitores y además recuperamos lo mejor, por así decirlo, lo mejor de nuestro papá y de nuestra mamá, y eso va a generar una buena especie, una especie que tenga una mejor adaptación. Hay varios tipos de reproducción asexual. La primera que vamos a ver es la bipartición o fisión binaria. La gemación es la segunda, es fisión y regeneración. Estos son ejemplos de la reproducción asexual. Fisión binaria. Tras la mitosis, ¿qué es la mitosis? Bueno, vamos a ver lo que es la mitosis. La mitosis es una división celular que se caracteriza, que de una célula madre se generan dos células hijas, ¿sale? Es decir, de una célula madre, como se ve aquí en la imagen, se van a generar dos células hijas, ¿sale? Que está aquí son lo que es realmente la mitosis, ¿sale? Bueno, se dividen dos células iguales y las hijas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque a partir de una se generaron dos células iguales, así es como se genera lo que es la mitosis, pero también se le conoce como bipartición o fisión binaria. ¿Va? Es una división desigual que consiste en la formación de prominencias o yemas. Aquí en el ejemplo podemos ver que esta es la prominencia o la yema, ¿la ven? Ahí está. ¿Cuál es la característica de esta? Bueno, el individuo va a crecer, a desarrollar o originar nuevos seres que pueden separarse del organismo parental o quedar unidos a él, iniciando así una colonia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de, en este ejemplo, que es una herida de agua dulce que se reproduce por gemación, bueno, es generar esta yema. Esta yema va a tener un crecimiento exactamente igual al del progenitor,
¿sale? Va a empezar a tener un crecimiento, no va a poder ser más alto que el progenitor, va a ser exactamente igual y este puede quedarse unido. Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede caer, ¿sale? Y generar una colonia, es decir, va a empezar su crecimiento a un lado de lo que es su progenitor y así van a generarse cada vez más y más y más hidras de agua dulce. Esta es la gemación o reproducción asexual. Por cuerpo del animal se parte en dos segmentos equivalentes y da lugar a nuevos individuos. Esta escisión tiene que ser o se da por exactamente lo que es la mitad de forma transversal, sale así como lo acabo de poner en la línea. No se puede dar de forma horizontal, o sea, así no puede ser, tiene que ser siempre exactamente así, sale. Además de que es una forma en cómo se empieza a reproducir el animalito, sale. Se empieza a generar lo que es la reproducción por escisión y se empieza a dividir lo que es el animalito de uno, empiezan a partir, generarse dos animales al final, ¿vale? O dos nuevos individuos. Esto es por escisión, reacción. No puse aquí un ejemplo porque, bueno, es más complicado, pero vamos, se los voy a explicar básicamente. A partir de una ruptura de células, es decir, uno puede ser incluso cuando un medio de defensa en el cual se parten los animalitos o se explotan al ser molestados, básicamente, estallan en fragmentos numerosos y cada uno de esos fragmentos puede producir nuevos seres o nuevos individuos con más características que el progenitor. La característica es que, bueno, no solamente se da esto, si son condiciones, buenas condiciones para su crecimiento, condiciones óptimas. Se hizo un ejemplo en un gusano de submarinos en el cual se dividió en dos partes. Ahora sí se dividió en dos partes de forma horizontal. Hagan de cuenta que aquí tenemos al gusanito. Y horrible que me quedó aquí porque no puedo dibujar bien. Pero bueno, hagan de cuenta que aquí está la cabeza. Le vamos a poner antenas, aunque no necesariamente tenga. Lo que se hizo fue partirlo por la mitad. Se hizo una incisión aquí, aquí, y lo curioso fue que a la parte de la cabeza, que es esta que pusimos aquí, le salió la parte de la cola. Esto en algunos seres incluso se da en la reproducción asexual, como son algunas lagartijas, pero lo curioso aquí, que solamente se da en los de regeneración, es que a la parte de la cola o a la parte caudal, que es esta, le creció lo que es la cabeza. Por eso la regeneración es tan importante. Vamos a ver lo que es la reproducción sexual, ¿sale? Que es fuente de variación. Vamos a ver las características que ya hayamos visto, pero aún así se las voy a repetir. En la reproducción sexual incrementa la variabilidad genética dentro de una especie, ¿sale? O sea, vamos a tener una mejor, o mejor dicho, vamos a tener más genes o diferentes genes a nuestros progenitores, perdón. Intervienen dos células o gametos, uno masculino, en este caso podemos ver aquí el espermatozoide, y otro femenino, aquí podemos ver lo que es el óvulo. Se van a unir y esto va a generar lo que es una célula cigoto, célula huevo o cigoto, que es esta que vemos aquí, ¿sale? Se juntan las dos células, tanto el gameto masculino como gameto femenino. Se conoce a gametos como a las células sexuales, en el caso del masculino el espermatozoide, en el caso del femenino lo que es el óvulo. Se unen y van a reproducción sexual, como les expliqué en la anterior, deben unirse dos células llamadas gametos. El óvulo es el gameto femenino y el espermatozoide es el gameto masculino. La unión del óvulo y espermatozoide da origen a una nueva célula llamada cigoto, que va continuando dividiéndose y transformando, dando origen al embrión. ¿Qué es el embrión? Bueno, cuando ya hay un desarrollo celular. Se unen estas dos células y empiezan a dividirse por división celular llamada mitosis. Se empiezan a dividir generando nuevas células, sale con las características genéticas de los dos, tanto del óvulo, del espermatozoide. Cada uno aporta la mitad de las características genéticas. Sexual se puede dar de dos formas: la fecundación externa, que se da afuera del organismo, o la fecundación interna, que se da dentro del organismo. Los espermatozoides y óvulos se van a juntar afuera de lo que es el organismo, ¿sale? ¿Cómo pasa esto? Bueno, en un ejemplo que podemos ver aquí, en unos pececitos, vemos como el pez pasa, la pececita hembra pasa rociando los huevos,
en realidad son óvulos porque no están fecundados todavía. Después pasa el pez macho y va a regar lo que es el líquido espermático. Sale este líquido espermático, es el que lleva los espermatozoides que se van a unir con los óvulos o los huevos no fecundados de la hembra, y esto va a generar una nueva especie. Regularmente esta fecundación externa se da en ambientes muy húmedos para que así pueda desplazarse los espermatozoides hacia los óvulos y esto pueda generar lo que es nuevos seres vivos. Algunos ejemplos son algunos peces, e incluso la lombriz de tierra también se lleva a cabo este tipo de es la que se produce en el interior del animal, ¿verdad? Que será la hembra para él. Los espermatozoides deben entrar en el oviducto. ¿Qué cosa es el oviducto? Es el ducto que conduce a los espermatozoides hasta el óvulo. Entran por el oviducto y esto puede ser mediante un órgano copulador. ¿Cuál es el ejemplo de un órgano copulador? Bueno, en el caso puede ser un pene que tiene que estar en estrecho contacto con lo que es el oviducto. En el caso de las aves no hay pene, en realidad hay un espermiducto que se conecta con el oviducto, como es en la cópula de las aves. Cuando pisan a las aves, que dicen, realmente están juntando el gallo en la gallina, están juntando lo que es el espermiducto con el oviducto. ¿Sale? En el caso de algunos seres como los humanos, los perros, los leones, hay lo que es este órgano copulador, que es de lo que es la vagina en el caso de las mujeres. Bueno, la reproducción sexual en los animales. Vamos a hablar de lo que son las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son órganos reproductores donde se forman los gametos. Acuérdense que ya hablamos de que los gametos son estas células sexuales. En el caso de los hombres son los espermatozoides y en el caso de las mujeres son los óvulos. Estos son los gametos, ¿verdad? Las gónadas son estas células estos órganos donde se generan estos gametos. ¿Cuál es la gónada masculina? Bueno, en el caso de la masculina, son obviamente los testículos. En el caso de las chicas, ¿verdad? Sería en donde se van a generar los óvulos, que son los ovarios, ¿de acuerdo? Que al fecundarse, al unirse estos dos gametos, van a formar la reproducción sexual. Hay en dos, vamos a ver en dos características: la reproducción sexual en los seres vivos que se mueven, que no se mueven, que son las plantas, si hay reproducción sexual en las plantas, y la reproducción sexual en los seres vivos que se mueven, que son los animales. La reproducción sexual en las plantas. Bueno, se puede llevar de varias formas, por ayuda de lo que son los insectos, polinizadores, que van a transportar lo que es estas características genéticas de una planta o de una flor a otro por medio de la polinización, que pueden ser insectos, pueden ser aves polinizadores, y por acción del aire, en el caso de algunos pinos, por ejemplo, en donde el aire ayuda a llevarse lo que es las características genéticas de un lado a otro. Tipos de polinización: sale por acción del aire. El aire es el que se lleva los gametos masculinos o femeninos de un lado para otro. Y hay otro que ya es un poco más especializado, que es por fragancia o aroma, por el olor, por el color o por alimento. Y esto es precisamente para que los insectos o pájaros se sientan atraídos hacia la plantita por medio de estas características: aroma, color o alimento. Se acercan y se lo llevan a la otra planta, y así es como van esparciendo, ¿vale? Bueno, por acción del aire. El aire se lleva el gameto masculino y lo deposita en los femeninos. Bueno, sin embargo, no todos fecundan, ¿verdad? Porque no todos llegan a donde estaba planeado que llegaran. En el mejor de los casos, los gametos masculinos llegan a los gametos femeninos, y ahí puede haber la creación de una nueva planta. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se adaptó? Bueno, las flores atraen a los insectos o a los pájaros por cualquiera de los métodos mencionados. ¿Cuáles son los que mencionamos? Aroma, color o alimento. ¿Sale? Bueno, transportan esos gametos masculinos a los gametos femeninos, que son en las flores, ¿verdad? Estas estructuras es donde se lleva a cabo la fecundación de los gametos. Y en la pantalla de este lado vemos lo que es una flor, ¿verdad? Que es cómo está estructurada la flor por adentro. Vemos dónde se encuentran los ovarios, dónde se encuentra el óvulo. Aquí es donde se genera el óvulo, ¿sí? El gameto femenino.
¿Sale? Bueno, las anteras, los estambres, los filamentos que tienen características que sirven para diferentes cosas que lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí donde está el estigma es donde entra, ¿sale? Donde entra lo que es el gameto masculino para fecundar lo que es el óvulo, ¿sale? Bueno, aquí vemos una polinización de lo que serían una abejita a una reproducción sexual en los seres vivos que se mueven, o sea, los animales. El embrión, una vez que ya hubo fecundación, ¿vale? Se empieza a desarrollar. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla. Cómo es que el cigoto se desarrolla para convertirse en lo que es el embrión, el cual se desarrolla dentro o fuera de la madre dependiendo de la especie, ¿sale? Ahí vamos a ver cuáles son los animales ovíparos, los animales vivíparos y los animales ovovivíparos. Seguramente ustedes por ahí reconocieron algunas de esas palabras, pero vamos a verlas un poquito. Son los que se desarrollan dentro de un huevo. El embrión se desarrolla alimentándose de las sustancias nutritivas. Vamos a poner atención en la imagen que tenemos del lado derecho. ¿Sale? Después pausan el video para ver si pueden copiar esta imagen. Es importante, este es un huevo partido de forma transversal. Lo partimos y vemos lo siguiente. Que se encuentra la yema, donde se encuentra el embrión, el albumen, la membrana. ¿Para qué sirve cada uno? Vamos a ver esto. Este es el embrión, este es el que va a empezar a tener un crecimiento. ¿Vale? El embrión, para poder empezar a hacer ese crecimiento, necesita de materias nutritivas. ¿Sale? Vamos a ver, la yema es lo primero con lo que se va a alimentar este embrión, es la parte más nutritiva. De ahí viene lo que sería la parte del albumen. ¿Qué es el albumen? El albumen es una proteína. Esta proteína es la que va a empezar a darle el crecimiento, el desarrollo a lo que es el embrión. O sea, a partir de esta parte es que se empieza a generar lo que sería un pollito, por así decirlo, si este es un huevo de gallina, ¿verdad? Todo lo demás sirven para diferentes cosas. La membrana interna y la membrana externa le van a dar al organismo, así como a la cáscara, la protección para que no se vaya a romper. Luego la cámara de aire es la que ayuda a mantener lo que es la temperatura del organismo, bueno, del huevo, que en realidad sí es un organismo. ¿Sabes? Se empieza a desarrollar alimentándose cada una de estas cosas, y al final el embrión crece tanto que ya no cabe dentro del caparazón, o dentro del huevo, mejor dicho, o del cascarón, que está hecho de un material resistente, que es básicamente lo que es el cascarón, que es calcio, ¿no? Empieza a golpearlo para poder que se desarrollan dentro de la madre, de que no tienen nutrientes, calor y protección. ¿Cómo van a obtener esos nutrientes? Bueno, a través del cordón umbilical, ¿verdad? Es por donde nosotros empezamos a alimentarnos, sale nuestra mamá, nos empieza a dar nuestro alimento por medio del cordón umbilical, y bueno, estamos dentro de su cuerpo, y eso va a ayudar a que nos tenga protegidos y que tenga calor. Sin embargo, hay algunos animales, como son los marsupiales, que el embrión solo se desarrolla hasta cierto punto. Después de eso se sale de la madre, pero su desarrollo se va a terminar en lo que es el marsupio o pliegue en la piel de la madre, como vemos un ejemplo aquí en el cangurito, ¿sale? Esta es la bolsa marsupial o el marsupio, que es donde va a terminar el crecimiento el cangurito, ¿vale? Son los que se desarrollan dentro del huevo, pero este huevo se va a quedar dentro de la madre hasta su eclosión, es decir, hasta que salga. El huevo se queda dentro de la madre para que esto le genere una mejor protección. Unos ejemplos son el tiburón y algunas serpientes. No todas las serpientes, se queda dentro de la madre hasta la eclosión, y de ahí sale. A ver ahora algunas características de cómo es lo que hacen los animales para poder reproducirse, para poder convencer realmente al otro animalito de su especie a poder reproducirse. Comportamiento sexual se le conoce a esta forma de convencer, se llama comportamiento sexual. Y hay desde características físicas hasta características o conductas, mejor dicho, dentro del organismo. Vamos a ver lo que es el dimorfismo sexual, lo que es el cortejo y finalmente lo que es el apareamiento. Diferencias entre el macho y la hembra, las características físicas de la especie. ¿Cuáles son las características a este dimorfismo? O estas características de la especie, bueno, se van a presentar de mayor o menor grado de acuerdo a la especie.
Una muy fácil de poder reconocer es en el león, ¿vale? ¿Cuál es el dimorfismo sexual? Bueno, el león tiene esta melena, ¿verdad? Y la leona no tiene la melena. Además de que, bueno, es más grande el león, pero lo que sí es muy visible es lo que es la melena. ¿Cuál es otro ejemplo? En el ejemplo en los peces, no sé si conozcan los combatientes o los betas. Esos pececitos, la cola, o la característica de los peces macho, que tienen la cola muy larga y las hembras no tienen esa cola tan larga. En el caso, por ejemplo, del pavo real, los plumas, ¿verdad? La plumaje que abren los pavos reales macho no tienen las hembras esas plumas de gran tamaño. Todos esos son dimorfismos sexuales. Un ejemplo, voy a regresar un poquito del dimorfismo sexual. Este es un macho, ¿vale? Y esta es una hembra, se ve ahí las características de la cola. Pero también esto me va a servir para mencionar lo que es el cortejo. El cortejo es el comportamiento animal específico que tiene como finalidad obtener o exhortar a la pareja al apareamiento. Ahorita vamos a ver lo que es el apareamiento. Muchas especies tienen diferentes comportamientos ritualizados, como puede ser las exhibiciones de características físicas, en este caso, como el pavo real, sonidos especiales, como los pajaritos. Se han oído que algunos pájaros tienen sonidos diferentes para convencer, como medio de cortejo cantan diferentes tonos para convencer a la hembra o al macho de tener de poder tener lo que es el acoplamiento, ¿salen? O apareamiento. Bueno, estas características pueden ser también incluso por olor o por demostraciones físicas. En el caso, por ejemplo, de los carneros, hay una confrontación física entre dos machos para ver cuál es el más fuerte, y esto va a generar una confianza en la hembra porque va a tener la característica de tener buenos sucesores o buenos hijos, y que además va a poder defender, ¿sale? En el caso del olor, bueno, es una característica de algunos animalitos en el cual genera un aroma, y esto va a ayudar a que la hembra o el macho acepten a poder tener el acoplamiento seguido de distinto sexo para procrear. Eso es el apareamiento. Obviamente la característica es poder engendrar descendencia. ¿Sale? Eso es el apareamiento, la unión de dos individuos de distinto sexo para procrear. Yo sé que es rápido, fueron 22 minutos, traté de irme muy rápido, lo pueden regresar si quieren. Y como conclusiones finales podemos ver que los seres vivos tenemos las características diferentes, pero con la finalidad de reproducirnos. ¿Cuál es la finalidad de reproducirnos? Bueno, que nuestra especie, siga prevaleciendo dentro de lo que es el planeta. Estas formas de reproducción hay de diferentes. Ya vimos la asexual, como vemos aquí, que es la que son exactamente iguales a su progenitor. La sexual, esta es asexual, esta es la asexual, en donde tienen características diferentes. También hay reproducción sexual en las plantas y la reproducción sexual en los animalitos. Y hay características: animales vivíparos, los que nacen de la mamá, los ovíparos, los que nacen de huevo, los ovovíparos que nacen de huevo, pero este huevo permanece dentro de la mamá. Cuando hablamos de reproducción en las plantas, hablamos que hay la polinización por acción del aire o por acción de los otros seres vivos, ¿sale? Por aroma, por alimento, por color, ¿va?